Existe un texto antiguo, preservado durante siglos en las montañas de Etiopía, que contiene enseñanzas de Jesucristo que nunca fueron incluidas en la Biblia que conocemos. Estas no son las palabras de Jesús durante su ministerio público en Galilea y Judea, ni sus parábolas conocidas, ni su sermón del monte. Son las enseñanzas secretas que Jesús impartió a sus discípulos más cercanos durante los 40 días después de su resurrección y antes de su ascensión al cielo. La Biblia canónica menciona este período brevemente, diciendo que Jesús se apareció a los discípulos durante 40 días, hablándoles sobre el reino de Dios, pero no detalla qué les enseñó específicamente durante ese tiempo crítico. ¿Por qué este silencio? ¿Qué verdades tan profundas o perturbadoras compartió Jesús en esos días que no fueron registradas en los evangelios tradicionales? La Biblia etíope, específicamente textos como el libro de Enoc y otros escritos apócrifos que fueron preservados por la Iglesia Ortodoxa de Etiopía cuando fueron rechazados en Occidente, contiene fragmentos de estas enseñanzas perdidas. Carl Gustav Jung, el padre de la psicología analítica, dedicó años de su vida al estudio de estos textos antiguos, no como curiosidad histórica, sino como fuentes de sabiduría psicológica profunda que podría transformar nuestra comprensión de la conciencia humana y el proceso de transformación espiritual. Lo que Jung descubrió en estos textos lo conmocionó, lo desafió y eventualmente lo llevó a reinterpretar completamente el significado de la resurrección y las enseñanzas post-resurrección de Cristo. Hoy exploraremos estas enseñanzas secretas, lo que revelan sobre la naturaleza de la realidad, el destino del alma humana y el verdadero significado de la salvación. Prepárate para descubrir verdades que han estado ocultas durante casi 2000 años y que tienen el poder de revolucionar tu comprensión del cristianismo. Carl Gustav Jung no llegó a los textos etíopes por accidente. Su camino hacia estos escritos antiguos comenzó con una pregunta que lo había perseguido durante décadas. ¿Qué experimentaron realmente los discípulos después de la resurrección de Cristo? ¿Qué los transformó de hombres aterrorizados, escondidos en una habitación a mártires valientes, dispuestos a morir por su testimonio? Los evangelios canónicos describen varias apariciones de Jesús resucitado, pero estas narrativas son sorprendentemente breves y a menudo enigmáticas. Jesús aparece atravesando puertas cerradas, desaparece repentinamente, a veces es reconocido inmediatamente y otras veces no es reconocido hasta que realiza un acto específico como partir el pan. Los discípulos lo tocan, comen con él. Sin embargo, hay algo fundamentalmente diferente sobre él después de la resurrección. No es simplemente un cadáver reanimado, sino algo cualitativamente nuevo, un cuerpo que trasciende las limitaciones ordinarias de la materia física. Jung comprendía que estas narrativas no eran simplemente reportes históricos, sino símbolos profundos que apuntaban hacia una transformación radical de la conciencia. Pero sentía que faltaba algo crucial en los textos canónicos, algún eslabón perdido que explicara completamente la naturaleza de esta transformación. Fue durante su exploración de textos gnósticos, apócrifos y tradiciones cristianas alternativas que Jung descubrió la rica tradición literaria preservada en Etiopía. La Biblia etíope es única entre todas las Biblias cristianas del mundo. Contiene 81 libros en comparación con los 66 del canon protestante o los 73 del canon católico. Incluye textos como
el libro de Enoc completo, el libro de los jubileos, Esdras y otros escritos que fueron considerados escritura sagrada por los primeros cristianos, pero que eventualmente fueron excluidos del canon occidental. La razón por la que estos textos sobrevivieron en Etiopía es fascinante. El cristianismo llegó a Etiopía muy temprano, posiblemente en el primer siglo, a través del eunuco etíope bautizado por Felipe en el libro de Hechos. La iglesia etíope se desarrolló en relativo aislamiento del resto de la cristiandad, debido a su ubicación geográfica remota en las tierras altas de Etiopía. Cuando los concilios eclesiásticos occidentales decidieron qué libros serían incluidos en el canon bíblico oficial durante los siglos III y IV, estas decisiones no alcanzaron a Etiopía o fueron ignoradas por una iglesia que ya tenía su propia colección establecida de escrituras sagradas. Como resultado, textos que fueron suprimidos, quemados o simplemente perdidos en el resto del mundo cristiano fueron preservados fielmente en monasterios etíopes, copiados a mano, de generación en generación, durante casi 2000 años. Cuando Jung descubrió la riqueza de estos textos, especialmente aquellos que contenían enseñanzas atribuidas al Cristo resucitado, supo que había encontrado lo que estaba buscando. El texto más significativo que Jung estudió fue una sección del libro de Enoc, conocida como el libro de las parábolas o similitudes de Enoc. Aunque este texto es precristiano en su forma original, la versión preservada en Etiopía contiene interpolaciones cristianas que muchos eruditos creen fueron agregadas en el primero o segundo siglo. Estas interpolaciones contienen lo que se describe como visiones celestiales, donde el Hijo del Hombre resucitado revela los misterios del cielo y la tierra a los elegidos. Jung también estudió textos como el Kebra Nagast, la gloria de los reyes, que aunque principalmente trata sobre la historia de Etiopía y su conexión con el rey Salomón, contiene secciones sobre las enseñanzas místicas de Cristo, pero quizás lo más importante para Jung fueron fragmentos de un texto llamado el Evangelio de los 40 días, mencionado en varias fuentes etíopes antiguas, pero del cual solo sobreviven fragmentos. Este texto pretendía ser un registro de exactamente lo que Jesús enseñó durante esos 40 días, después de su resurrección. Aunque Jung reconocía que no podía verificar la autenticidad histórica de estos textos como palabras literales de Jesús, entendía que contenían sabiduría gnóstica temprana que reflejaba cómo los primeros cristianos entendieron las enseñanzas del Cristo resucitado. Y para Jung, lo que importaba no era tanto la autenticidad histórica, sino la verdad psicológica profunda contenida en estos símbolos y enseñanzas. La primera enseñanza que Jung encontró en estos textos post-resurrección era sobre la naturaleza de la realidad misma. Según estos fragmentos, Jesús enseñó a sus discípulos que la realidad física que experimentamos con nuestros sentidos es solo una capa superficial de una realidad mucho más vasta y multidimensional. Jesús explicaba que Él había atravesado las puertas de la muerte y había experimentado directamente los múltiples niveles de existencia que existen más allá del velo de la materia física. Describía 7 cielos o dimensiones de realidad, cada una gobernada por diferentes principios y habitada por diferentes órdenes de seres. La tierra física era el nivel más denso, donde el espíritu estaba más profundamente inmerso en la materia. Pero esta inmersión no era un castigo ni una caída en el sentido gnóstico pesimista, sino un proceso necesario
para la evolución de la conciencia. Jung reconocía inmediatamente en estas enseñanzas un mapa de la psique. Los 7 cielos no eran necesariamente lugares físicos en el espacio, sino niveles de conciencia, capas de la psique que van desde el ego consciente en la superficie hasta las profundidades del inconsciente colectivo, donde lo humano y lo divino se encuentran. Jesús, en su cuerpo resucitado, había logrado integrar completamente todos estos niveles, convirtiéndose en un ser que podía operar simultáneamente en múltiples dimensiones de realidad. Este era el verdadero significado de su resurrección. No simplemente que su cuerpo físico había sido reanimado, sino que había logrado una transformación total de su ser que trascendía las limitaciones ordinarias de la existencia humana. La segunda enseñanza trataba sobre el propósito de la encarnación y el sufrimiento. Según los textos etíopes, Jesús explicaba a sus discípulos que su muerte en la cruz no era simplemente un sacrificio para apaciguar la ira de Dios o pagar una deuda legal por el pecado humano, aunque estas interpretaciones tendrían su lugar en la teología posterior. El significado más profundo de la cruz era demostrar el proceso mediante el cual la conciencia se transforma. Jesús había descendido voluntariamente a la materia más densa, había experimentado el sufrimiento humano en su forma más extrema, había enfrentado la muerte misma, y a través de este proceso había transformado no solo su propia conciencia, sino la estructura misma de la realidad. Su resurrección no era solo su victoria personal, sino la apertura de un camino para toda la humanidad. Antes de Cristo, enseñaba él, las almas humanas estaban atrapadas en ciclos de inconsciencia, incapaces de integrar completamente el espíritu y la materia. La muerte era una barrera infranqueable que separaba estos dos aspectos de la realidad, pero a través de su muerte y resurrección, Cristo había unido estos opuestos, creando un puente entre el cielo y la tierra, entre el espíritu y la materia, entre lo divino y lo humano. Ahora era posible para los seres humanos seguir este mismo camino de transformación. Jung veía en esto una descripción perfecta del proceso de individuación. El sufrimiento no es un castigo arbitrario, sino el crisol necesario en el cual la conciencia se refina y transforma. Cuando enfrentamos conscientemente nuestro propio dolor, cuando descendemos voluntariamente a nuestra propia oscuridad interior, cuando atravesamos la muerte del ego y sus ilusiones, emergemos transformados como Cristo emergió de la tumba. La tercera enseñanza era quizás la más radical y la que más intrigaba a Jung. Según los fragmentos etíopes, Jesús enseñó que cada ser humano lleva dentro de sí la semilla de Cristo, el potencial de experimentar la misma transformación que Él experimentó. No vino para ser adorado como un ser único, imposible de emular, sino para mostrar el camino que todos eventualmente deben recorrer. En estas enseñanzas secretas, Jesús decía, «Lo que yo he hecho, vosotros también lo haréis, y aún mayores cosas haréis, porque yo voy al Padre». Esta frase aparece en el Evangelio de Juan, pero aquí era elaborada extensamente. Jesús explicaba que Él era el primogénito de una nueva humanidad, el primer fruto de una transformación que eventualmente abarcaría a toda la especie humana. Su resurrección no era un evento único e irrepetible, sino el prototipo de lo que le espera a cada alma que sigue conscientemente el camino de transformación. Jung encontraba esto profundamente consistente con su concepto del self. El self
Ese arquetipo de la totalidad y la integración completa es representado en todas las culturas y religiones por figuras como Cristo, Buda o Krishna. Estas no son simplemente figuras históricas para ser adoradas, sino símbolos del potencial humano completo. Cristo es el símbolo más perfecto del self realizado, y la meta de la individuación es precisamente realizar este mismo self en nuestra propia vida. No nos convertimos en Jesús literalmente, pero actualizamos el mismo principio crístico dentro de nosotros, esa chispa divina que es nuestra verdadera naturaleza. La cuarta enseñanza trataba sobre el conocimiento directo versus la fe ciega. Los textos etíopes describían cómo Jesús llevó a los discípulos a través de experiencias místicas directas durante esos 40 días. No simplemente les enseñó doctrinas para ser creídas, sino que les mostró realidades para ser experimentadas. Los llevó en visiones a los diferentes niveles de los cielos. Les permitió ver a los ángeles y las jerarquías espirituales. Les reveló los secretos de la creación y el destino final de todas las cosas. Les enseñó técnicas de oración contemplativa y meditación que les permitirían acceder a estos estados de conciencia expandida por sí mismos después de su partida. Jesús enfatizaba que la verdadera fe no es creer en cosas que no puedes ver, sino desarrollar la capacidad de ver lo que otros no pueden. Les decía, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Esta limpieza del corazón no era simplemente pureza moral, sino claridad de percepción, la eliminación de los velos del ego y el condicionamiento que nos impiden percibir directamente las realidades espirituales. Jung reconocía aquí la importancia de la experiencia directa en la vida espiritual. No podemos simplemente creer lo que otros nos dicen sobre Dios y la realidad espiritual. Debemos experimentarlo nosotros mismos. El camino de individuación requiere encuentros directos con el inconsciente a través de sueños, imaginación activa, sincronicidades y momentos luminosos, donde lo sagrado irrumpe en nuestra conciencia ordinaria. Jung valoraba profundamente estas enseñanzas porque validaban su propio énfasis en la experiencia psicológica directa sobre la adherencia dogmática a creencias. La quinta enseñanza revelada en los textos etíopes trataba sobre la naturaleza del mal y la sombra. Jesús explicaba a los discípulos que durante su descenso a la muerte había confrontado directamente todas las fuerzas oscuras que mantienen a la humanidad en esclavitud. Describía un encuentro con Satanás mismo en las profundidades del Sheol, el reino de los muertos. Pero lo que Jesús revelaba sobre esta confrontación era sorprendente. Satanás no era simplemente un enemigo a ser destruido, sino un aspecto necesario de la creación que eventualmente sería redimido y reintegrado en la totalidad divina. El mal, enseñaba Jesús, no tiene existencia independiente. Es la ausencia de conciencia, la fragmentación de la totalidad, la negación del amor. Cuando la luz de la conciencia penetra completamente la oscuridad no es aniquilada, sino transformada, revelada como otra forma de luz que había olvidado su verdadera naturaleza. Jung encontraba esto extraordinariamente profundo y consistente con su comprensión de la sombra. La sombra personal y colectiva no debe ser destruida, sino integrada. Contiene energías y potenciales que son esenciales para la totalidad. El objetivo no es ser bueno eliminando todo lo malo, sino ser completo, integrando todos los opuestos. Jung veía en las enseñanzas post-resurrección de Jesús sobre su encuentro con las fuerzas oscuras
un modelo perfecto de este proceso de integración de la sombra a nivel cósmico. La sexta enseñanza trataba sobre el destino final de todas las cosas, lo que los teólogos llaman escatología. Los textos etíopes contenían visiones apocalípticas extensas que Jesús compartió con sus discípulos sobre el fin de los tiempos, pero estas visiones eran muy diferentes de las interpretaciones literales del fin del mundo. Jesús describía el Apocalipsis no como la destrucción de la creación, sino como su transformación completa. El fin del mundo no era el fin de la existencia, sino el fin de un modo de existencia. La realidad material tal como la conocemos se transformaría cuando suficientes seres humanos alcanzaran el estado de conciencia crística. Habría un punto de inflexión, una masa crítica de almas transformadas. Y entonces toda la creación sería elevada a un nuevo nivel de existencia donde el espíritu y la materia estarían completamente integrados. Los nuevos cielos y la nueva tierra no serían un reemplazo de esta creación, sino su glorificación, su revelación en su verdadera naturaleza divina que había estado oculta bajo el velo de la inconsciencia. Jung conectaba esto con su visión de la evolución de la conciencia colectiva. La humanidad está atravesando un proceso de transformación gradual hacia niveles más altos de conciencia. Las crisis que enfrentamos, individuales y colectivas, son dolores de parto de una nueva forma de ser. El apocalipsis es permanente. Está siempre ocurriendo cuando la vieja conciencia muere para dar lugar a la nueva. La séptima, y quizás más importante enseñanza que Jung encontró en los textos etíopes, trataba sobre la naturaleza de Dios mismo. En estas conversaciones post-resurrección, Jesús revelaba que Dios no está completo sin la creación, que el propósito de toda la existencia es la autorrealización de Dios a través de la evolución de la conciencia en el cosmos. Dios es simultáneamente el creador y el proceso de creación. Es el alfa y la omega, el principio y el fin, pero también todo lo que existe entre estos dos puntos. Cada alma humana es un centro único de autoconciencia divina, explorando la realidad desde una perspectiva particular. Cuando sufrimos, Dios sufre en nosotros. Cuando experimentamos alegría, Dios experimenta alegría a través de nosotros. Cuando nos individualizamos y nos realizamos completamente, Dios se realiza a través de nosotros. El propósito de la encarnación de Cristo era revelar esta verdad fundamental, que lo divino y lo humano no están separados, sino que son aspectos de una única realidad en proceso de devenir consciente de sí misma. Para Jung, esta enseñanza resonaba profundamente con su propia intuición sobre la naturaleza del self. El self individual no está separado del self universal o Dios. Son uno y el mismo experimentado desde diferentes perspectivas. El proceso de individuación es simultáneamente el proceso mediante el cual Dios se individualiza en forma humana y el proceso mediante el cual los humanos se divinizan. Jung había llegado independientemente a estas conclusiones a través de décadas de trabajo clínico y exploración psicológica. Así que cuando encontró estas enseñanzas en los textos etíopes, sintió que estaba tocando una corriente de sabiduría perenne que había sido conocida por los místicos de todas las tradiciones, pero que había sido suprimida por las ortodoxias religiosas que preferían un Dios completamente trascendente y separado de su creación. Jung dedicó los últimos años de su vida a intentar integrar estas enseñanzas con su psicología analítica. Escribió extensamente sobre Cristo como símbolo del self.
sobre la resurrección como símbolo de transformación psíquica y sobre cómo el proceso de individuación es análogo al camino místico descrito en estas tradiciones esotéricas. Pero siempre era cuidadoso de mantener su trabajo dentro del dominio de la psicología empírica. No afirmaba saber si estas enseñanzas eran históricamente precisas o si Jesús realmente enseñó estas cosas exactas a sus discípulos. Lo que afirmaba era que estos textos contenían verdades psicológicas profundas codificadas en lenguaje simbólico y mitológico. Representaban la sabiduría acumulada de generaciones de buscadores espirituales que habían explorado las profundidades de la psique y habían descubierto verdades universales sobre la naturaleza de la conciencia y su transformación. Jung creía que la supresión de estos textos y enseñanzas por parte de la Iglesia institucional había sido una tragedia, porque había privado al cristianismo occidental de su dimensión mística más profunda. El cristianismo se había convertido en una religión de creencias doctrinales y comportamiento moral, en lugar de una religión de transformación experimental y conocimiento directo. En sus conversaciones privadas, en sus últimos años, Jung a veces especulaba sobre qué habría sido diferente si estas enseñanzas post-resurrección hubieran sido preservadas en el canon occidental. Quizás el cristianismo habría desarrollado prácticas contemplativas más profundas similares a las tradiciones meditativas de Oriente. Quizás habría habido menos énfasis en la salvación como un evento futuro y más énfasis en la transformación como un proceso presente. Quizás la ciencia y la espiritualidad no se habrían separado tan dramáticamente porque estas enseñanzas invitan a la exploración directa y experiencial de la realidad espiritual. Quizás los horrores de la Inquisición y las guerras religiosas podrían haberse evitado si el cristianismo hubiera mantenido esta comprensión más inclusiva y evolutiva de la verdad espiritual. Por supuesto, estas son especulaciones imposibles de verificar. Pero Jung sentía que era importante que estas enseñanzas fueran redescubiertas y reintegradas en la conciencia moderna, no necesariamente como doctrinas religiosas, sino como sabiduría psicológica, que podría ayudar a las personas en su proceso de individuación. Jung también reconocía los peligros de estas enseñanzas si eran mal interpretadas. La idea de que cada persona lleve el potencial crístico podría inflar el ego si no se entiende correctamente. No significa que el ego individual sea Dios, sino que cuando el ego es trascendido e integrado en el self más amplio, se revela la naturaleza divina. La distinción es crucial. El ego inflado que se identifica con Dios es lo opuesto de la verdadera realización espiritual. La verdadera individuación requiere la muerte del ego, su disolución en algo más grande. Solo entonces puede emerger el self verdadero. Jung advirtió repetidamente contra el inflacionamiento psíquico, donde las personas confunden experiencias del inconsciente colectivo con su grandeza personal. Estas enseñanzas sobre la divinidad potencial en cada ser humano deben ser balanceadas con profunda humildad y reconocimiento de nuestra pequeñez como egos individuales. En sus últimas reflexiones sobre los textos etíopes y las enseñanzas post-resurrección de Cristo, Jung ofreció una síntesis que integraba todo lo que había aprendido. La resurrección de Cristo, decía Jung, es el símbolo central del cristianismo, porque representa la posibilidad de transformación total de la conciencia. No es un evento histórico aislado que debemos creer para ser salvos, sino un arquetipo universal
que describe el proceso que cada alma debe atravesar. Morimos a nuestra vieja forma de ser. Descendemos a la oscuridad del inconsciente, confrontamos nuestra sombra y nuestros demonios, y emergemos transformados en una forma superior de existencia. Lo que Jesús enseñó durante esos 40 días después de su resurrección, según lo preservado en los textos etíopes, es esencialmente un mapa de este proceso de transformación. Nos muestra la naturaleza multidimensional de la realidad, el propósito del sufrimiento como crisol de transformación, el potencial divino en cada ser humano, la importancia de la experiencia directa sobre la creencia ciega, la necesidad de integrar la sombra, la visión del destino final de toda conciencia y la comprensión de que lo humano y lo divino son uno en su esencia más profunda. Estas enseñanzas no contradicen los evangelios canónicos, sino que los completan, añadiendo las dimensiones místicas y transformacionales que fueron suprimidas cuando el cristianismo se institucionalizó. Jung creía que el redescubrimiento de estas enseñanzas en nuestro tiempo no es accidente, sino sincronicidad, una señal de que la conciencia colectiva está lista para integrar verdades que fueron demasiado avanzadas para épocas anteriores. Estamos en un momento de transformación global, un apocalipsis en el sentido verdadero de revelación, donde los velos están siendo removidos y las verdades ocultas están emergiendo. Las enseñanzas del Cristo resucitado preservadas en la Biblia etíope son parte de este gran revelamiento, una invitación a cada uno de nosotros a embarcarnos en nuestro propio viaje de muerte y resurrección, de transformación consciente hacia la realización de nuestro potencial divino completo. Reintentar, Claude, puede cometer errores. Por favor, verifique las respuestas.